Un cordial saludo, estimados tutores y compañeros. Mi nombre es Rosa Reales, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estudio en el programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnóstica y estoy cursando el curso de Morfofisiología. Hoy les voy a hablar de las características anatómicas del sistema cardiovascular y la esplagnología. Mi grupo está conformado por Bernardo José Dávila, Óscar Julián Fernández, Alejandra Mejía Cano, Luis Manuel Ospino. A continuación, le hablaré sobre el sistema cardiovascular. Pero en esta trayectoria de la circulación hay un tejido que es sumamente importante, el cual es la sangre. La sangre, definición, es un líquido vital que circula por todo el cuerpo, compuesto principalmente por plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Su función principal es incluir el transporte de oxígeno, nutrientes y hormonas, eliminando la producción de desechos y, y protegiendo al organismo contra infecciones y regulando la temperatura corporal. La sangre está compuesta principalmente por plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. El plasma es la parte líquida que contiene agua, proteínas y sales, mientras que los glóbulos rojos transportan oxígeno y los glóbulos blancos combaten infecciones y las plaquetas ayudan a la coagulación. En la sangre hay dos tipos de estudios muy importantes, como son el hemograma y la hemoclasificación. El hemograma es un estudio muy valioso, el cual permite saber si podemos padecer algún tipo de enfermedad o infección en la sangre. Y la hemoclasificación, que es el que se encarga de identificar qué tipo de sangre corresponde a la persona o al ser humano. El corazón lo podemos ver en dos planos, el plano coronal y el plano transversal. Cavidades y válvulas del corazón. En la parte izquierda podemos ver la aorta, el tronco pulmonar, la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo. En la parte derecha vemos la vena cava superior, la aurícula derecha, la válvula tricúspide y el ventrículo derecho. En las aurículas, la aurícula derecha tiene la sangre o transporta la sangre desoxigenada que entra del cuerpo al corazón. Y en la aurícula izquierda sale la sangre oxigenada del corazón al cuerpo. La válvula mitral es la que permite que la sangre rica en oxígeno que entra al pulmón pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho bombea sangre de adentro hacia afuera y el izquierdo bombea sangre de afuera hacia adentro. La válvula aórtica es la que permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta y de ahí a todo el resto del cuerpo. Circulación mayor y circulación menor. Circulación menor. El recorrido es del corazón a los pulmones y de válvula a el corazón. Función: llevar la sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hasta los pulmones para que se oxigene y luego devolver la sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Camino: ventrículo derecho, arterias pulmonares, pulmones, venas pulmonares, aurícula izquierda. Circulación mayor: recorrido del corazón al resto del cuerpo y de regreso al corazón. Función: distribuir la sangre oxigenada a todos los órganos y tejidos, traer de vuelta la sangre con dióxido de carbono. Camino: ventrículo izquierdo, aorta, arterias, capilares, órganos y tejidos, venas, vena cava, aurícula derecha. Hola, mi nombre es Luis Manuel Ospino. Cordial saludos a todos, mi tutor y compañeros. Hago a continuación del video explicativo donde estamos explicando los principales aspectos anatómicos y funcionales del sistema cardiovascular. Estamos viendo cómo es el recorrido de las principales arterias y venas de nuestro sistema y viendo cómo se organiza y se distribuye hacia todo el cuerpo. Lo que nos lleva al siguiente punto, el punto 41, donde estamos diferenciando la circulación pulmonar o menor y la sistemática o mayor. La gran diferencia de estos dos sistemas de circulación es que uno, que sería la circulación pulmonar menor, se encarga de llevar la sangre desoxigenada desde el corazón hasta los pulmones, de vuelta al corazón, eh, y del corazón y desde este ventrículo izquierdo inicia la sistemática mayor, que lleva la sangre ya oxigenada a través de las arterias hacia todos los órganos del cuerpo. Entonces, una se encarga de oxigenar la sangre y la otra se encarga de distribuirla a través de las arterias. Esa es la gran diferencia de estos dos sistemas.
La irrigación del corazón, en el punto 42 tenemos una visualización de las principales arterias y venas que drenan e irrigan el corazón. Podemos visualizar las arterias coronarias y venas coronarias, donde se dividen en dos de cada lado. Las izquierdas vendría siendo las marginales e interventricular, esta que va por aquí y se encarga de irrigar la gran parte de los ventrículos y las aurículas izquierda del corazón, mientras que la arteria coronaria derecha y circunfleja, es decir, que rodea, vendría siendo esta que se visualiza por acá, y igual que la otra arteria, también se encarga de irrigar la sangre hacia perdón, irriga la sangre del ventrículo y de la aurícula derecha. E igualmente con sus respectivas venas que drenan esta sangre de vuelta al corazón. Y tiene pues su principal función, nutrir el miocardio. Cuando una de estas arterias se obstruye, puede producirse problemas graves como un infarto, que nos lleva al segundo punto, donde nos preguntan cuándo ocurre un infarto, básicamente, por qué se utilizan los electrocardiogramas para diagnosticarlo y explicar qué es el ciclo y el gasto cardíaco. Bueno, tenemos que entender que esas arterias que llevan sangre al corazón también son susceptibles eh, a un proceso donde se puede taponar esas arterias y esa placa que se genera puede ocasionar problemas para, para que distribuya bien los nutrientes y el oxígeno al corazón. Y gracias a esto puede producir, se le puede llamar como un infarto al corazón. En esa región sucede una necropsis, es decir, una muerte celular en esa zona donde se taponó la arteria y donde se diagnostica el infarto. ¿Y cómo se diagnostica? A través del el electrocardiograma, gracias al sistema eléctrico del mismo corazón, manda impulsos y estos eléctricos, obviamente, y estos son detectados en el electrocardiograma y se puede identificar y recolectar mucha información y diagnosticar como tal el, el infarto. El ciclo y el cardíaco, perdón, es básicamente, el ciclo hace parte de las etapas, son todos los procesos que suceden en el corazón en determinado tiempo, es decir, en un latido. La, la relajación y la contracción del músculo, que le llamaríamos técnicamente como sístole y diástole. Y el gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombeó este, este, este corazón durante un minuto. Entonces, el ciclo cardíaco son las etapas del corazón que suceden durante un latido y el gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombeó este corazón durante ese proceso. Bueno, también eh, nos llevamos a relacionar el corazón, el sistema cardiovascular, con las emociones, porque coloquialmente no es un misterio que está relacionado. No sé si por cuestión del arte o porque cuando nos emocionamos latimos más fuerte o hay, hay un montón de creencias, pero sí es real que está relacionado con, con los sentimientos, con las emociones, con el amor, con el romance, tal vez gracias a nuestra cultura y o porque podemos percibir que cuando nos emocionamos, nos entristecemos, lloramos, nos emocionamos, hay cambios rítmicos en nuestro corazón. Pero la ciencia lo que dice es que las emociones y esos sentimientos se procesan básicamente, principalmente en el cerebro. En, quien se encarga es el sistema límbico, gracias a las hormonas y sustancias que segregan la amígdala. Y, y estas áreas envían señales al corazón y al sistema nervioso, provocando que el ritmo cardíaco aumente o disminuya su estado emocional, haciendo que lo relacionemos gracias a esto. Ahora veremos cómo se distribuye la sangre desde el corazón hacia todo el cuerpo, empezando desde la arteria principal aorta. Bueno, tenemos que la aorta inicia en el ventrículo izquierdo y se divide en tres porciones, ¿verdad? Tenemos la aorta ascendente, que de esta se desprende las arterias coronarias que irrigan la sangre del corazón que tocamos ahorita. El callado aórtico lo podemos visualizar irrigando todas los órganos y las regiones por donde están pasando.
Podemos observar también cómo aquí esta arteria se convierte en la arteria torácica, sigue bajando, llegando a convertirse en la arteria abdominal, irrigando así todos los órganos del- de la zona abdominal, así como estas de arriba irrigan el cerebro, que serían las carótidas, todo el recorrido hasta llegar a las ilíacas, que son las arterias muy importantes que irrigan sangre hacia las zonas bajas o extremidades inferiores o piernas. Hay muchas más ramas que podemos visualizar, la subclavia, pero ya iremos tocando a detalle una a una de esas. Aquí tenemos el tronco branquiocefálico, que es una de las ramas del corazón, de la arteria aorta, que se desprende de aquí de la arteria aorta. Y de esta podemos visualizar que se divide en subclavia derecha, mientras que la subclavia izquierda, podemos visualizar aquí, nace desde el callado aórtico directamente. Tienen un origen diferente estas dos. Y este callado aórtico tiene tres porciones, con ramas hacia el cuello, tórax y miembro superior, llevándolo así la sangre hacia toda la región superior de la cabeza o del encéfalo. Lo que nos lleva también a detallar la arteria vertebral, que se origina en la arteria subclavia, que esta también se origina en la arteria aorta, en el, sí, en el tronco branquiocefálico, donde estábamos ahorita, sube por los forámenes transversos cervicales, que son estos huequitos que podemos observar aquí va el recorrido de la arteria vertebral, entra al cráneo por el foramen magno, que es esta región por aquí, y allá arriba despliega dos ramas laterales, espinales y musculares, que juntas forman la arteria basilar, que son las arterias que irrigan la gran parte de la zona posterior del encéfalo. Y por último, podemos observar el sistema carotoideo. Este sistema son básicamente las carótidas comunes que se originan de manera distinta, como habíamos mencionado ahorita. Una se origina en el callado aórtico y la otra se origina en el tronco branquiocefálico. Y estas dos carótidas despliegan dos subramas más, que serían la rama interna y la rama externa. Que la rama interna irriga la sangre hacia el encéfalo y los ojos, mientras que la externa hacia la cara, el cuello y el cuero cabelludo. Eh, bueno, con esto concluimos el recorrido hasta el corazón, desde el corazón hasta las principales arterias que nutren nuestro cuerpo. Como les comenté, enfocándome más que todo en las arterias principales y sus ramificaciones. Quiero empezar hablando sobre la circulación anterior y posterior de nuestro sistema nervioso central. En este caso, nuestro cerebro recibe sangre a través de dos sistemas, ya sea el anterior y el posterior. Entre X personas, el anterior proviene de las arterias carotídicas internas y el posterior proviene de las arterias vertebrales. En sí, estas dos arterias se comunican entre sí formando una estructura muy importante, más que todo la conocemos como el polígono Will, que a veces nos permite mantener el flujo sanguíneo cerebral. Incluso si algunas arterias se bloquean o se dañan, gracias a eso nuestro cerebro recibe oxígeno y se nutre de manera constante. Ahora sí, pasando de manera general a carotídea externa, estas arterias se encargan de irrigar varias estructuras de la cara y de nuestro cuello. De ellas salen ramas colaterales que a veces nos llevan la sangre hasta la lengua, la mandíbula, el cuero cabelludo y diferentes zonas de nuestro rostro. Entre sus ramas terminales, las arterias temporal superficial y la arteria maxilar interna que irrigan nuestras principales partes de la lateral de la cabeza, la parte de nuestro rostro, en algunas estructuras externas como los dientes, los músculos, la mastificación y sobre todo la lengua. Bajando un poco, por otro lado, la carotídea externa tiene un trayecto demasiado diferente que no da rama en nuestro cuello, sino que asciende entre el cráneo por el conducto carotídeo, donde se divide para irrigar encéfalo, especialmente los hemisferios cerebrales y en los ojos. Esta arteria es la clave en la circulación cerebral y forma parte de nuestro polígono, más conocido como Will, como mencioné al inicio. Continuando con las arterias principales, tenemos las arterias coronarias, la pulmonar y la aorta. La coronaria es la que se encarga siempre como irrigar nuestro propio corazón y la aorta es la arteria más grande del cuerpo y sale del corazón y distribuye sangre a todo nuestro cuerpo humano y de ella se originan vasos supraórticos, incluyen el sistema carótido y las arterias que van hacia el cuello y extremidades superiores. En el miembro superior de la arteria humeral, a continuación de la arteria maxilar,
Esta se divide aproximadamente a la altura de los codos, en dos ramas principales, ya sea la radial o la cubital. Ambas se encarga de llevar la sangre hacia el antebrazo y las manos. La radial, por ejemplo, es la que usamos para tomar el pulso. Hablando del sistema venoso, es importante entender que la diferencia entre el sistema venoso oficial y el profundo del miembro superior, el sistema superficial es la más cerca a nuestra piel y es el que normalmente se usa para extraer sangre y canalizar una vena. En cambio, el sistema profundo acompañante, la arteria transporta la sangre desde los músculos tejidos más internos hacia el corazón. En cuanto a los pulmones, la irrigación y el drenaje tienen una función vital. La arteria pulmonar lleva la sangre con poco oxígeno desde el corazón hacia los pulmones, donde se oxigena las venas pulmonares y las devuelven ricas en oxígeno del corazón. El circuito esencial para la respiración y la oxigenación de nuestra sangre. De manera clara, finalmente, el tronco célico es la rama de la aorta abdominal que tiene como una función muy importante distribuir la sangre en nuestros órganos digestivos como el hígado, el estómago, el vaso, y entre ellos se dividen las tres ramas principales, ya sea la arteria gástrica izquierda, la arteria hepatítica común y la arteria esplenética. Estos troncos nos garantizan que el órgano abdominal reciba una buena irrigación para realizar una digestión de nuestro metabolismo correctamente. En pocas palabras, todas las arterias venas trabajan en conjunto para mantener la irrigación adecuada de nuestro todo el cuerpo, desde el cerebro pasando hacia el corazón, desde el corazón hasta los pulmones, del sistema digestivo, extremidades de la sangre, y transporta el oxígeno, nutrientes y elimina los desechos. En esta red circulatoria nuestro órgano podría funcionar correctamente. Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Mejía Can. Sistema respiratorio. El sistema respiratorio es un conjunto de órganos y estructuras que permiten el intercambio de gases entre el cuerpo y el ambiente. Su función principal es tomar oxígeno del aire para llevarlo a la sangre y eliminar dióxido de carbono, que es un desecho del metabolismo celular. Funciones de cada uno de los organismos del sistema respiratorio. Fosas nasales. Filtran, calientan y humedecen el aire. También contienen receptores del olfato. Faringe. Conduce el aire desde las fosas nasales hacia la laringe y los pulmones. Laringe permite el paso del aire hacia la tráquea y produce la voz gracias a sus cuerdas vocales. Además, evitan que los alimentos entren en la vía respiratoria mediante la epiglotis. Tráquea. Conduce el aire desde la laringe hasta los bronquios. Sus anillos de cartílago mantienen la vía aérea abierta. Bronquios. Contribuyen el aire hacia cada pulmón. Se ramifican en bronquiolos cada vez más pequeños dentro de los pulmones. Bronquiolos. Regulan el flujo de aire hacia los alelos mediante su contracción o vitalización. Alelos pulmonares. Son un sitio del intercambio gaseoso. El oxígeno pasa a la sangre, el dióxido de carbono sale de la sangre hacia los alelos para ser exhalado. Pulmones. Contienen los bronquiolos y alelos. Realizan el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Regulan el equilibrio ácido del cuerpo. Diafragma y músculos intercostales. Permiten la respiración mecánica. El diafragma se contrae para inspirar aire y se relaja para expulsarlo durante la respiración. Aparato digestivo. El aparato digestivo es un conjunto de órganos encargado de transformar los alimentos en nutrientes que el cuerpo puede absorber y utilizar para obtener energía, crecer y reparar tejidos. Además, elimina los desechos que no son aprovechados. Funciones de cada uno de los organismos del sistema digestivo. Boca. Inicia la digestión, los dientes trituran el alimento digestivo mecánica y la saliva lo mezcla con enzimas que contienen la digestión química. Faringe. Conduce el alimento desde la boca hacia el esófago, evitando que se pase a la vía respiratoria. Esófago. Transporta el alimento hasta el estómago mediante movimientos musculares llamados peristáticos. Estómago. Almacena y mezcla los alimentos con un jugo gástrico, transformándolos en una masa semilíquida llamada quimos. Inicia la digestión de proteínas. Intestino delgado. Completa la digestión de los alimentos con ayuda de jugos digestivos del hígado y páncreas. Absorbe los nutrientes hacia la sangre. Intestino grueso. Absorbe agua y sales minerales, forma y almacena las heces. Recto. Acumula las heces antes de su eliminación. Ano. Expulsa las heces al exterior. Hígado. Produce bilis que ayuda a digerir las grasas, además procesa nutrientes y elimina toxinas. Vesícula biliar. Almacena y libera la bilis reproducida por el hígado cuando es necesaria para la digestión. Páncreas. Produce enzimas digestivas que actúan en el intestino delgado y secreta insulina para controlar el azúcar en la sangre. Esquema de las principales estructuras que contribuyen las vías biliares. Las vías biliares se encuentran conformadas con el hígado, los conductores hepáticos derecho y conductor
hepático izquierdo, conductor hepático común y conductor cístico. También se encuentra la vesícula biliar, conductor coledoso y páncreas, ampolla Vater y intestino delgado. Aparato urinario. El aparato urinario es un conjunto de órganos encargado de filtrar la sangre, eliminar los desechos y el exceso de agua y sales del cuerpo, formando la orina. Su función principal es mantener el equilibrio químico líquido del organismo homeostático. La función de cada uno de estos organismos del aparato urinario son: los riñones tienen como función de filtrar y producir la orina, la uretra de conducir la orina y la vejiga urinaria almacenar la orina y la uretra expulsar la orina. Aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino es un conjunto de órganos encargado de producir óvulos, permitir la fecundación, gestar al embrión y dar a luz. También participa en la reproducción de hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona. Funciones de cada uno de los organismos del aparato reproductor femenino. Los ovarios tienen la producción de óvulos y hormonas. Las trompas de falopio, transporte del óvulo. El útero, implantación y desarrollo fetal. Vagina, canal de parto y cópula. Vulva o clítoris, producción y placer sexual. Aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino es un conjunto de órganos encargado de producir, almacenar y transportar los espermatozoides, células sexuales masculina y de liberar el semen durante la eyaculación. También producen las hormonas sexuales masculinas, principalmente la testosterona. Funciones de los organismos del aparato reproductor masculino. Testículo, producción de espermatozoides y testosterona. Epidídimo, maduración y almacenamiento de esperma. Conductores deferentes, transportar el semen. Próstata, secretación líquido prostáticos y el pene, copulación y misión. Mi nombre es Bernardo Ávila y en esta presentación voy a hablar sobre los órganos de los 5 sentidos: la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Cada uno de estos 5 sentidos nos permite percibir el mundo que nos rodea a través de diferentes órganos especializados. A continuación explicaré brevemente cómo funciona cada uno y cuáles son sus principales partes y funciones. Órganos de los 5 sentidos. El ojo es el órgano del sentido de la vista. Su función es captar la luz y transformarla en impulsos nerviosos que llegan al cerebro, donde se interpretan como imágenes. Entre sus principales partes están la córnea, que deja pasar la luz y ayuda a enfocar; la pupila y el iris, que regulan cuánta luz entra al ojo; el cristalino, que enfoca los rayos de la luz sobre la retina; los humores acuoso y vítreo, que mantienen la forma del ojo; la retina, donde se encuentran los conos y bastones; y el nervio óptico, que envía la información visual al cerebro. Además, los párpados, pestañas y glándulas lagrimales protegen y lubrican el ojo. Oído. El oído nos permite percibir sonidos del entorno y mantener el equilibrio. Se divide en 3 partes: oído externo, formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, que llevan las ondas sonoras al tímpano; oído medio, donde se encuentra el tímpano y los huesecillos martillo, yunque y estribo, que amplifican las vibraciones, además de la trompa de Eustaquio, que equilibra la presión del aire. Oído interno contiene la cóclea o caracol, que transforma las vibraciones en impulsos nerviosos, y los canales semicirculares y el vestíbulo, que participan en el equilibrio, y el nervio auditivo lleva toda esta información al cerebro. Gusto. El gusto nos permite reconocer los sabores mediante la lengua, el órgano principal de este sentido. La lengua contiene papilas gustativas con receptores que detectan los sabores. Existen 4 tipos principales: filiformes, fungiformes, caliciformes y foliadas. Dentro de las papilas se encuentran los botones gustativos, que detectan los 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y humano. Los nervios faciales, glosofaringeo y vago, transmiten esta información al cerebro, que la combina con el olfato y la textura de los labios. El olfato permite percibir los olores del ambiente a través de la nariz. En la parte superior de las fosas nasales se encuentran los receptores olfativos en la mucosa olfativa, que también filtra, calienta y humedece el aire que respiramos. El aire pasa por la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, la laringe y la tráquea, que conducen el aire hacia los pulmones, aunque algunas de estas estructuras no participan directamente en el olfato, colaboran en la respiración y la percepción de los sabores. Y por último, el tacto. El tacto permite percibir sensaciones físicas como la presión,
la temperatura, la textura, el dolor y las vibraciones a través de la piel. Sus funciones principales son percibir estímulos externos como el calor o el dolor, reconocer objetos por su forma o textura, proteger el cuerpo de sensaciones peligrosas y contribuir a la comunicación y a las emociones mediante el contacto físico. Y pues en conclusión, los cinco sentidos, vista, oído, gusto, olfato y tacto, son esenciales para percibir e interpretar el mundo que nos rodea. Trabajan juntos para que podamos ver, escuchar, saborear, oler y sentir, permitiéndonos disfrutar y adaptarnos al entorno de nuestro día a día.